vamos a dar inicio como tal. Le recomendamos igual lo mismo, o sea, tener como su pantalla dividida en dos para que puedan tanto por un lado ver la sesión, como por otro lado ver el programa y también interactuar con el mismo. Bueno, pues este es Illustrator. Nosotros tenemos la suite de Adobe, entonces estamos trabajando sobre la versión 2023. En ese sentido, la verdad es que es bastante recomendable, pues, sí tener el original, sobre todo por las nuevas funciones que están sacando y las conexiones que hay con inteligencia artificial que, pues, te facilitan mucho la vida. Bueno, entonces, ahora sí, empezamos. Les decía que esta es la visualización de Illustrator. Rápidamente, para irme a lo más básico, vamos a abrir un archivo nuevo, que es como se ve cuando recién abres. Y hay dos opciones distintas. O sea, está la opción de poder conectarte, abrir un archivo de web o abrir un archivo para impresión. La verdad es que ya muy poquitas veces se imprime, pero también nada más para recapitular, pues es muy importante saber la diferencia entre los archivos de impresión y los archivos que van a ser para web, porque los archivos de web siempre van a estar en RGB y los archivos de impresión en CMYK. Entonces, también desde que tú abres el archivo aquí en Illustrator, pues vamos a decidir qué tipo de archivo queremos abrir. Y pues para todo lo que sea de impresión, va a estar en milímetros o en centímetros, según nosotros lo querramos setear, o incluso en metros, si va a ser como una impresión de gran formato y se te hace más fácil, aunque siempre en ese sentido es muy recomendable pues hacerlo a escala también para que tu archivo no sea tan pesado, sobre todo porque como estamos hablando de vectores, se pueden escalar sin ningún problema y esto no va a perjudicar para nada pues la calidad de la imagen. O sea, no es como los píxeles que se empieza a ver ahí el detalle del píxel, sino que los vectores se pueden escalar sin ningún problema. Y bueno, en este caso nosotros tenemos una mesa de trabajo de 1920 por 1080 en la que vamos a estar haciendo algunas pruebas. Entonces, lo primero es conocer la herramienta, que en este caso vamos a hablarles de las herramientas que a nosotros más nos parecen útiles, porque obviamente hay muchísimas y es un mundo, pero vamos a tratar de abarcar las que consideramos más útiles y darles algunos tips para que ustedes sigan explorando más. Aquí lo que tenemos que hacer diferencia, sobre todo, es que la interfaz nos va a ayudar mucho a diferenciar entre herramientas y entre ventanas. Esto es importante de entenderlo porque cada una nos va a presentar una funcionalidad diferente. Del lado izquierdo tenemos literal todas las herramientas. Entonces, si bien le damos a los 3 puntos y podemos ver como el total de todas nuestras herramientas, la realidad es que en el día a día, en el proceso de diseño y también dependiendo del tipo de diseño y de aplicación que estés tú llevando a cabo, ilustración, branding, diseño de iconos, animación incluso, etcétera, 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 bueno, vas a ocupar determinadas funciones que te van a servir para agilizar tu día a día. Del lado derecho tenemos la misma interfaz, nos permite a nosotros pues agregar como tal las ventanas. Y aquí vamos a ver pues ventanas de colores, las guías de colores, muestras, estas como de las que más ocupamos nosotros. Y bueno, ya les vamos a ir hablando un poquito más acerca de cada una de estas ventanas. Pinceles es muy útil para cuando nosotros queremos llevar a cabo una ilustración, sobre todo por los efectos. Hay un montón de bibliotecas y un montón de librerías que nos permiten a nosotros descargar efectos específicos para utilizar los pinceles. Entonces, si nosotros somos especializados en, no sé, una ilustración realista, nosotros podríamos darle esos efectos. No sé si algunos aquí hayan ocupado Procreate en la tablet, tengan esa oportunidad. Bueno, pues también se puede llevar a cabo ese tipo de ilustraciones, pero a nivel vector. La diferencia entre Procreate y Illustrator es que Procreate ocupa un mapa de bits y Illustrator es de vectores. Entonces, nos va a permitir tener mejor calidad al momento de que queremos o querramos agrandar cualquier elemento dentro de nuestra composición. Bueno, otra de las ventanas importantes que nosotros trabajamos mucho es esta de trazos, es degradado y transparencia. ¿Por qué ocupamos mucho trazo cuando nosotros trabajamos en branding? Porque habrá muchos efectos o habrá algunas aplicaciones dentro del branding que queramos modificar el grosor de la línea. Y bueno, para eso nosotros ocupamos
hacemos una mezcla al momento de trabajar en Illustrator entre las herramientas y las ventanas que trabajamos. Por ejemplo, regresando como a la parte de las funciones que tenemos, a las herramientas que tenemos del lado izquierdo. Eso es como muy básico y es un resumen para las personas que tal vez ya lo han trabajado más constantemente, pero en el entendido de que todos estamos de básico a intermedio, pues vamos a dar como un resumen de lo que cada una de las herramientas pues, nos puede ayudar. Estas son las selecciones, nos van a permitir seleccionar tanto un elemento dentro de nuestra composición como una parte de ese elemento. ¿Cómo vamos a crear un elemento? Nosotros podríamos crearlo ya sea con formas geométricas o con trazo libre y para eso vamos a ocupar dos diferentes herramientas. Si nosotros queremos ocupar formas geométricas, aquí tenemos literal el rectángulo, le damos clic en la flechita para abajo y nos van o sea, esta herramienta nos va a permitir seleccionar múltiples formas geométricas, ya sea un rectángulo redondeado, un elipse o un círculo, un polígono específico o una estrella. Bueno, y la que tenemos por default o predeterminada es la herramienta de rectángulo. Entonces, podemos seleccionar cualquiera de estas y lo que vamos a hacer es darle clic en cualquier área de nuestra mesa de trabajo y estirarlo. Generalmente nosotros vamos a hacer rectángulos porque no tenemos tal vez la facilidad de tener un cuadrado perfecto. Si queremos hacer un cuadrado perfecto, lo que tenemos que hacer aquí lo voy a colorear para que tengamos visualización de lo que estamos viendo, es apretar la tecla Shift y volver a crear un cuadro. Entonces, de ese modo nos va, básicamente lo que hace la tecla Shift es utilizar el ancho y el alto al mismo tamaño. Eso para los cuadrados, ¿no? Bueno, básicamente va a ser para cualquier elemento, ahorita les vamos a mostrar por qué. Si queremos nosotros utilizar la herramienta de elipse, va a pasar exactamente lo mismo con el primer caso, o sea, va a estar como un poco deformado y va a ser un óvalo perfecto, por así decirlo, pero si queremos hacer un círculo, entonces lo que tenemos que hacer es darle clic a la tecla Shift, darle clic a la mesa de trabajo y, bueno, con la herramienta seleccionada, pues crear nuestro círculo al tamaño que nosotros queramos. Ahora, les comentaba esto de la herramienta de trazo. ¿Por qué va a ser importante? Y de qué manera nosotros podemos editar tanto los colores como este trazo. Si se dan cuenta, tenemos tres formas de agregarle color a todos los elementos que tenemos dentro de Illustrator. Lo tenemos del lado superior izquierdo, que está en nuestra barra de herramientas. Lo tenemos del lado izquierdo, que está en nuestras herramientas principales. Y lo tenemos del lado derecho, ya sea con los colores o ya sea con la ventana de muestras. Y cada una va a tener como el cuadro principal seleccionado para los sólidos o el relleno y el trazo va a estar, o sea, cuando lo creamos por primera ocasión, generalmente va a estar desactivado. Lo que tenemos que hacer aquí es darle un color, ¿no? Bueno, para que no sea tan caótico esto, lo vamos a crear negro, ¿no? Pero para eso tenemos que seleccionar pues sí, el cuadrito de trazo, que sería el cuadrito del borde que nuestra herramienta va a estar pues interpretando. Damos clic a cualquiera de los colores y si se dan cuenta, no se hizo nada porque no teníamos seleccionado ninguno de los elementos. Entonces, si regresamos a cualquiera de ellos, nos va a arrojar la configuración inicial. Y bueno, para darle el color al trazo, literal, es darle clic al borde. Y ahí, como vemos, ya quedó el trazo marcado y pues obviamente nosotros podemos hacerlo más grueso o menos grueso. Y no solamente, o sea, ahorita lo estamos diciendo como de una forma muy, muy básica, pero obviamente conforme tú lo empieces a utilizar más, funciona muy bien también como para poder definir cómo quieres que termine una figura. Por ejemplo, si hiciéramos un trazo libre con el pincel, también en este sentido es muy importante mencionar los comandos y algo que tiene Illustrator muy en pro de la experiencia del usuario es que en las nuevas versiones donde tú posiciones el mouse para conocer la herramienta, Illustrator te va a decir como qué opciones tienes con dicha herramienta, entonces ahorita las vamos a seguir viendo y para este del pincel es el comando B, o sea, vamos a apretar la tecla B y vamos a poder abrir el pincel y un poquito para recapitular con el tema de las formas básicas. Si nosotros queremos crear un rectángulo o un cuadrado, vamos a utilizar la tecla M
Y si queremos crear un círculo, vamos a utilizar la tecla L. Y entonces ahí vamos a poder crear el círculo. Entonces, creando un trazo a mano alzada, en este caso, si nosotros volvemos a abrir la herramienta de trazo, le voy a hacer un poquito de zoom. Ahí podemos ver que el trazo termina un poquito redondeado, pero también nosotros pudiéramos hacer que termine cuadrado, pero ahora no sé por qué no. Eso se da porque como seleccionamos una herramienta de pincel con una configuración predeterminada, ya tiene el borde redondo, o sea, las terminaciones o el inicio de la herramienta pues en un círculo, en un redondeado. Sí, o sea, sí. Si nosotros hacemos ese mismo ejercicio, pero con una herramienta, por ejemplo, el lápiz, o con la pluma sí, con la pluma, pues nuestros trazos van a terminar en rectas. Entonces, sí, ya, es verdad. Aquí arribita, no sé si lo alcanzan a ver, pero en la barra superior tenemos uniforme, que esto también es como para darle distintos trazos al pincel, o al trazo en sí. Distintos acabados, perdón. Y después aquí tenemos el pincel seleccionado, y si yo estaba en redondo, entonces vamos a ir a básico, y ahí sí ya termina en cuadrado, y también podemos hacer que termine en redondo. Y esta herramienta de trazo igualmente nos ayuda para que el trazo pueda ser interno o externo. Entonces ahí sí ven la diferencia como de cómo cambia. Este tipo de herramientas nosotros las podemos utilizar. Obviamente aquí pues estamos viendo un círculo, entonces no va a tener un remate, pero sí podemos ver en dónde queremos que inicie nuestro trazo, y eso también es muy útil para cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, algún diseño de un logo, y entonces queremos ponerle un outline, y entonces queremos que quede por fuera o por dentro. Por ejemplo, mucho para este tipo de logos efecto universidad estadounidense, que tienen como las letras con un outline. Para eso también podría ser muy útil esta herramienta de trazo. Otra de las funcionalidades, bueno, más bien de las aplicaciones que en este momento estamos pensando para las herramientas de trazo, voy a eliminar estos elementos para que tengamos un poco más de visualización, es si nosotros creamos un trazo o queremos llevar a cabo una infografía, ¿no? Por ejemplo, y queremos dar como ese efecto de secuencia, lo que podremos utilizar, pues, es crear una línea, y con esa línea, a mí siempre me gusta utilizarla en redonda porque se vuelve más amigable para la vista del usuario. Aquí abajo tenemos una opción que dice línea discontinua. Entonces, si nosotros activamos esta función, nos va a dar como ese efecto de secuencia de líneas. O sea, nos va a separar por puntos cada uno de los elementos de la línea. Y pues tan fácil como es aumentar o disminuir el puntaje para, pues literal, aumentar o disminuir la frecuencia de líneas que vamos a tener en nuestro trazo. Entonces, esa sería otra de las aplicaciones que nosotros podríamos identificar. Aquí nos dice guión, hueco, guión, hueco. Bueno, pues básicamente aquí podremos nosotros configurar cuál va a ser esa periodicidad para mostrar cada una de las líneas. Y aquí yo le doy 2 píxeles o 2 puntos, pues nos va a estar modificando cada una. Entonces, el único inconveniente que yo sí le veo a utilizar esta herramienta o esta funcionalidad del trazo es que tenemos que configurar cada una de estas casillas para que nos vaya mostrando, pues, cada uno de los efectos visuales que estamos requiriendo o que estamos necesitando. Sin embargo, pues con la funcionalidad, más bien, con el primer guión que tengamos ya activado, con eso podremos estar trabajando. Que también ese efecto que vimos anteriormente lo que hace es que podamos tener como distintas formas, por decirlo de alguna manera. O sea, tenemos guión, punto, y eso también es como otra variación del trazo. Entonces, en ese aspecto es una herramienta muy importante, más bien muy interesante, que además es bastante útil. Y en ese mismo orden de ideas, pasando a poder trazar algo, pero con la pluma, nosotros tenemos estas dos herramientas de pluma. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos trazar una forma que queremos redondear, pero de pronto conforme la vamos trazando, déjenme cambio aquí el tipo de trazo. Conforme la vamos trazando, a veces si tú posicionas aquí tu pluma, y lo podemos ver también con las flechitas de la parte de abajo, tenemos como para agregar más puntos o para quitar puntos o redondearlos. Y cuando lo tenemos tal cual seleccionado con la pluma, lo que podemos hacer
es posicionar el mouse y con la herramienta de Option nos va a aparecer la opción para que podamos redondear. Pero a veces conforme redondeamos, como vemos, pues puede ser un poquito más flexible u orgánico y al mismo tiempo inexacto. Entonces, cuando esto te llega a pasar, lo que vamos a hacer es crear con la pluma una forma con muchos piquitos y nos vamos a ir a la herramienta de al lado que nos va a permitir que donde demos clic en el nodo se haga redondeado. Entonces, eso va a permitir que los bordes se redondeen de una forma un poquito más exacta y, por supuesto, ya con base en esto, nosotros podemos empezar a modificar para ver cómo nos conviene más y editarlos o incluso quitar algunos nodos para que se pueda ver mejor nuestra figura y también utilizar la herramienta que ya tiene la pluma, que es esta de aquí, de punto de ancla para poderlo redondear, que como les digo, podemos activarla con Option y el mouse y poder comenzar a jugar con la forma que le queremos dar a nuestra forma, valga la redundancia. Sí, creo que ya no explicamos para qué servía cada una de esas herramientas. Entonces, ahorita que ya tenemos un elemento, básicamente lo que podemos hacer con la primera flecha, que es la que tiene el relleno negro, la podemos activar dándole clic directamente a esta herramienta o la podemos activar con la tecla V. Esta siempre va a ser para seleccionar, o sea, los que hemos trabajado en Photoshop o los que hemos trabajado en Illustrator, y creo que últimamente hasta en Canva te permite hacer esta selección utilizando la tecla V. Vaya, el origen viene totalmente de Adobe y ellos pues implementaron esta serie de secuencias de comandos para que fuera justo más sencillo al momento de utilizar el mouse y utilizar el teclado. Creo que en su momento no habían pensado que íbamos eventualmente a poder desarrollar algún diseño con una pluma, literal una pluma digital, porque en ese momento ya pues se modifican algunas de las funcionalidades, pero si nosotros estamos acostumbrados a utilizar mouse y teclado, los comandos para pues, sí, activar las funcionalidades tanto de ventanas como de algunas cuestiones del menú, como de las herramientas, son bastante útiles. Entonces, si nosotros seleccionamos la herramienta de selección, vamos a poder seleccionar cualquier elemento. La de al lado es una herramienta de selección libre. Esto nos va a permitir a nosotros seleccionar un elemento en particular, en este caso un nodo, dentro de nuestra forma. Y solamente vamos a poder seleccionar uno. O varios, ¿no? O sea, si nosotros hacemos este tipo de selección un poco más completa, si se dan cuenta, el nodo que tenemos aquí abajo está bloqueado porque ese no lo seleccionamos, pero todos los demás, pues sí los podemos ir modificando. Y esto nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, en el caso práctico de un branding, en el momento en que nosotros estamos trazando una línea, pues modificar esa línea en particular para que adquiera la forma y la figura que nosotros querramos o estemos buscando en ese momento. Si nosotros le damos clic y le damos la tecla Alt a cualquier elemento, lo que vamos a hacer es hacer una dúplica exacta del elemento que estamos queriendo copiar. Si nosotros no le damos clic a la tecla Alt, lo que va a pasar es que únicamente vamos a moverlo de posición. Entonces, para duplicarlo, vamos a darle clic a la tecla Alt y arrastrar cualquiera de los elementos. O si queremos, lo que podemos hacer es copy-paste, literal, comando C, comando V, y nos va a aparecer este elemento. ¿Para qué estamos duplicando o para qué estamos haciendo este tipo de ejercicios? Bueno, vamos a cambiarlos de colores para poder también interactuar con las demás funcionalidades de las formas. Aquí ya tenemos 3 elementos de 3 diferentes colores. Abajito tenemos una herramienta que es de varita mágica. Esta nos va a permitir seleccionar cualquier color, cualquier elemento dentro de toda nuestra composición con el mismo color. Y creo que sería más fácil. Nosotros ya habíamos descargado un elemento en Freepik Para el ejemplo. Para el ejemplo. Entonces, esta es una lotería. Aquí ya nos va a permitir tener un poco más de elementos y juego con el cual poder llevar a cabo los ejemplos de esta presentación. Entonces, esta herramienta de varita mágica es la que vamos a estar interactuando en este momento. Y es muy útil cuando tienes muchos elementos dentro de todas tus composiciones o tus mesas de trabajo
y quieres seleccionar un color en particular o una gama de colores. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es seleccionar cualquiera. Vamos a apretar la tecla Y, que es con la que la activas, o en las herramientas vamos del lado izquierdo, le damos clic a varita mágica. Vamos a hacerle zoom, comando más, para tener ese zoom, y le vamos a dar clic con la varita mágica. Entonces, si se dan cuenta, ya hizo una selección mayor, que aparentemente no se ve, pero cuando nos alejamos, todos estos bordes verdes que tenemos aquí nos está indicando en dónde está seleccionando ese elemento. Entonces, lo que podemos hacer ahora es modificar ese color. Aquí son unas muestras que vienen directamente desde el archivo que tomamos como ejemplo, pero básicamente, si tú le das clic a cualquier otro color, pues ya te lo va a modificar. Entonces, de este modo se vuelve más práctico el trabajar con muchos elementos y resulta que quieres cambiar un color. Bueno, pues esta es la herramienta que te va a permitir trabajarlo de ese modo. Y como pequeño paréntesis, hay otra funcionalidad en Illustrator súper similar a la de la varita mágica, que tú seleccionas un color, por ejemplo, bueno, la ventaja que tiene la varita es que lo selecciona aunque estén agrupados. Y esta otra opción que les vamos a mostrar únicamente funciona con elementos desagrupados, porque si no solamente selecciona como los del grupo. Pero en ese aspecto, por ejemplo, vamos a seleccionar el naranja, que es el que más se repite en esta ilustración. Igual la tenemos que desagrupar. Y desagrupar. Creo que ahí ya quedó. Entonces nos vamos a ir a seleccionar mismo y vamos a dar clic en relleno o color de relleno. Y en este caso, igual estaba agrupado, entonces vamos a tener que desagrupar para que nos quede solamente el elemento de un solo color. Ahí, ahora sí. Entonces, seleccionar mismo color de relleno. Y como vemos, ya nos seleccionó todos los elementos y entonces nosotros pues igualmente lo podemos cambiar de color. También hay una función que seguramente han visto mucho últimamente que sacó Illustrator para cambiar los colores de las ilustraciones, que todavía está en versión beta y todavía no está disponible en muchos países de Latinoamérica. Por ejemplo, nosotros todavía no la tenemos activa, pero seguramente en los próximos semanas o meses ya va a quedar activa, que ya tú le puedes pedir a la inteligencia artificial que cambie todo el look and feel de tus colores de manera automática. Y también ahorita más adelante nada más estamos como en funciones súper básicas para tocar justamente base, pero les vamos a enseñar cómo revisar algunas de las opciones beta que ya están disponibles y que pues la verdad están bastante útiles. Entonces, nada más para recapitular, esta opción de la varita se puede hacer tanto de esa forma con la varita, que es más útil porque no tienes que desagrupar, o lo puedes hacer con la herramienta de selección. Otra de las herramientas básicas que nosotros ocupamos constantemente al momento de crear un branding, por ejemplo, es esta herramienta de texto. Básicamente lo que nos permite es crear cualquier texto. Y en este caso vamos a ocupar pues las palabras que tenemos en esta lotería. Por ejemplo, el diablo. Y esta se activa literal desde la barra de herramientas o se activa apretando la tecla T. Si nosotros apretamos la tecla T y seleccionamos cualquiera de los textos, nos va a permitir editarlo. Si nosotros seleccionamos la tecla T y nos vamos a cualquier elemento en blanco, solamente arrastramos y creamos el texto. Vamos a ponerle aquí la calavera. Y una de las funciones que nosotros ocupamos muchísimo, muchísimo al momento de crear un branding es, bueno, entendamos que el texto no se puede modificar de manera natural, o sea, porque es un texto, o sea, no es o sea, si bien es un vector, si nosotros crecemos este elemento no nos va a crecer el tamaño del texto, a menos que tengamos una configuración todavía más específica de esta función. Entonces... Bueno, perdón, que en este caso justo la diferencia radica en lo que hizo René. O sea, si tú tienes la tecla T y abres un cuadro antes de escribir, vas a poder modificar el aspecto del cuadro, o sea, como si modificaras los párrafos, y eso no va a afectar al tamaño, solamente va a afectar como a la manera en la que se acopla el texto. Pero si simplemente das la tecla T y escribes, en ese caso, si tú escalas, sí vas a poderlo hacer más grande. Sí, exacto. Entonces, aquí es donde empezamos también a combinar de nuevo las herramientas con las ventanas. Tenemos activada la tecla T, o sea, con la que igual vamos a escribir cualquier texto. A ver, vamos a cerrarlo.
y vamos a crear. Del lado derecho vamos a tener todas nuestras ventanas. Y aquí no tenemos la tecla, bueno, la ventana de párrafo o la ventana de texto, pero para activar cualquiera de las ventanas que nosotros queremos en nuestro panel de herramientas, vamos a darle clic en el menú ventana y vamos a buscar la funcionalidad, por así decirlo, que requerimos. En este caso estamos buscando la de párrafo. Hola, disculpa una pregunta antes de que continúen. Estoy viendo, pero nada más me aparece la letra K, no me aparece la pantalla. ¿Todos están viendo eso o sí pueden ver lo que estamos presentando? Qué Sí, bueno yo que no. sí puedo ver la presentación. Puedo ver la pantalla también. Ok. O tal vez podrías como salir y volver a entrar, Ale, a ver si ya carga Sí, como... es lo que voy a hacer. Pensé que eran todos. Gracias, déjame salgo y vuelvo a entrar. Gracias. Ok, bueno, continuamos. Sí, entonces, cuando nosotros no tenemos una ventana del lado derecho activada, vamos a venir al menú ventana y vamos a buscar lo que en este caso sería todo lo correspondiente a texto. En este caso tiene diferentes submenús o diferentes subventanas, por así decirlo, y la que estábamos buscando es la de carácter. Ahora, Ay, párrafo. no, la de carácter. Ajá, sí, la de carácter. Porque si nosotros la abrimos, digo, nos va, como no estaba precargada, nos va a abrir como el menú en el cual vamos a poder seleccionar la tipografía que vamos a requerir para este texto, ¿no? Entonces, nosotros seleccionamos el texto y empezamos a jugar con las tipografías que tengamos cargadas. Ojo, solamente van a ser las que tenemos pues en sistema, o sea, cargadas en local, porque no hay, o sea, si bien hay una herramienta que nos permite previsualizar de alguna otra biblioteca, bueno, de la biblioteca de Adobe sobre todo, de la biblioteca de tipografías, para que nosotros las podamos utilizar, las tenemos que tener activadas o en esa biblioteca o descargadas en nuestro sistema e instaladas en el selector de fuentes para que podamos utilizar pues todas estas tipografías. Y aquí, como pequeño paréntesis, una de las ventajas, pues, de las nuevas actualizaciones que va sacando Adobe es que cuando tú abres un archivo que de pronto no tienes la tipografía, pero sí está en el sistema de Adobe Fonts, ellos te van a decir si las quieres activar y entonces ya al activarlas van a empezar a cargar y se van a quedar en tu biblioteca de tipografías. Y también nada más para recapitular que la ventana de caracteres sí la teníamos abierta, pero en este caso René la quería... O sea, quería mostrar cómo activarla desde el panel de ventana por si por algún motivo no les aparece aquí o ustedes deciden como borrar todo este panel de propiedades, que también se puede, que también ahorita vamos a ver cómo activar los aspectos básicos. Entonces, si de pronto de plano no aparece, pues lo vamos a activar desde ventana y carácter. Y también ahí, bueno, ventana, texto, carácter, o también tenemos el tema del párrafo, que ahorita vimos que solo activamos carácter, pero inclusive aún solo activando carácter, también se activa el tema del párrafo, que pues esto ya funciona más para cuerpos de texto mucho más grandes. Por ejemplo, si decides hacer un manual de identidad gráfica en Illustrator, pues esto te sirve para acomodar los cuerpos de texto y alinearlos, pero obviamente cuando es una sola línea, pues no es tan útil como lo podría ser cuando el texto es un poquito más grande. Continuando igual con estas funcionalidades, pues básicamente esta es una función en la que nos permite editar el texto, la manera en la que visualizamos el texto y la manera en la que nosotros editamos un cuerpo de texto más grande. A nosotros nos gusta mucho cuando trabajamos textos más grandes, por ejemplo, vamos a hacerlo así, ¿no? Si se dan cuenta, que cuando trabajamos textos nos aparecen los guiones. Entonces, para que tengamos mayor control sobre las palabras que se están acomodando a un tamaño en particular, desactivamos esta casillita y ya se van a separar en automático todas las palabras, ya no nos van a aparecer guiones o palabras a medias entre cada uno de los párrafos. Esto sobre todo para mejorar la legibilidad o en el caso de creación de artes para redes, pues es muy útil porque nosotros definimos cuántas palabras vamos a tener en cada uno de los artes. Y lo cual me hace pensar que tampoco les hemos explicado cómo crear diferentes mesas de trabajo. Eso también es muy útil y muy necesario al momento de trabajar casi en cualquier aplicación de diseño web, de diseño de ilustración o incluso de redes sociales.
Nosotros para crear una mesa de trabajo, lo haremos. Bueno, puedes seleccionar el panel o puedes hacerlo con el comando. Entonces es ventana, mesas de trabajo y puedes agregar una nueva para que se haga de esta misma forma y con Shift O la puedes modificar como para hacerla más chiquita, o sea, para que tengas distintas mesas de trabajo. No sé si han visto que también muchos Reels donde publican como cómo se ve una identidad visual, lo tienen todo en Illustrator y tienen como cuadritos más pequeños que otros, que en este caso serían mesas de trabajo. Entonces, con la herramienta Shift O la puedes modificar y también lo mismo que les decía René antes de la tecla Alt para poder duplicar elementos, lo puedes hacer igualmente con las mesas de trabajo. Una de las funciones que tal vez muchas veces nosotros no tomamos en cuenta o tal vez porque no la conocemos en general, no la ocupamos, es que básicamente cualquier herramienta que nosotros seleccionemos, por ejemplo, vamos a seleccionar la tecla T. No hemos dado ningún clic a ningún lado. Si nosotros le damos Enter, bueno, eso no me lo dejó. Si nosotros vamos a crear una forma, le damos clic al área de trabajo, nos va a aparecer como una ventana que nos va a permitir, dependiendo de la herramienta que estemos trabajando, ejecutar ciertas acciones. Como ahorita nosotros tenemos seleccionada la tecla de elipse y le dimos clic, nada más, usar un clic seco, nos apareció la ventana y de este modo nosotros podemos ser más precisos, entre comillas, para la creación de algún elemento. Si se dan cuenta, aquí el ancho y el alto es el mismo, entonces nos está indicando que nos va a crear un círculo perfecto. Si nosotros desactivamos la casilla de enlace, entonces podremos editar cualquiera de estos elementos. Vamos a darle 600, por ejemplo. Ah, no, era la misma. Si la desactivamos, le damos aquí 700 y solamente nos va a crear un óvalo de ancho 700 píxeles por alto 600. Y le damos clic en OK, nos va a crear el elemento. Ahora, esto es muy interesante de jugar, porque si nosotros queremos tomar el color de alguna de las, un color similar a alguno de los elementos que ya tenemos creados, si le damos clic en la tecla I o vamos al gotero en la barra de herramientas, vamos a poder seleccionar ese mismo color. Entonces, ponle el color que quieras. Listo. Les digo que desaprovechamos mucho este tipo de funcionalidades que nos da Illustrator porque tal vez no las conocemos. Entonces, si nosotros queremos disminuir o agrandar algún elemento, estamos acostumbrados a seleccionarlo y con las flechitas que tenemos aquí, hacerlo más chiquito o más grande. Pero la barra de herramientas tiene una herramienta que es la herramienta de escala. La activas con la tecla S. Teniendo cualquier elemento seleccionado, por ejemplo, vamos a darle clic a esta calavera. Teniendo este elemento seleccionado, si le damos clic en la tecla S y le damos Enter, nos va a aparecer una ventana diferente que no habíamos podido visualizar cuando seleccionamos de manera natural cualquiera de las herramientas. Entonces, de este modo nosotros vamos a poder escalar cualquier elemento. Aquí nos está diciendo que va a ser uniforme, eso quiere decir que ancho y alto van a responder 100%, 100%. Pero si queremos como variarlo, tenemos que seleccionar la otra opción. Y bueno, nos va a arrojar otro tipo de opciones que más adelante les vamos a mostrar cómo es que las utilizamos nosotros. En este ejemplo lo vamos a hacer de manera uniforme y le vamos a dar clic en OK. Bueno, ese lo tenemos configurado al 100%. Entonces lo que tenemos que hacer es ir jugando. Nosotros siempre activamos nuestra casilla de previsualización para que no tengamos que estar modificando tanto el elemento y más bien podamos visualizar cómo es que va ejecutando cada una de las acciones. Y si se dan cuenta, como lo tenemos en un uniforme, todo va creciendo pues de manera uniforme, valga la redundancia. Y si se dan cuenta, aquí tenemos marcado a cuánto le estamos creciendo. Le damos Enter o OK y ya vamos a tener este elemento. Si volvemos a aplicar la tecla S, nos va a guardar la configuración que habíamos dejado en la última ocasión que utilizamos la herramienta. Entonces, ahorita la tenemos al 230%, pero si queremos hacerlo más pequeño, entonces tenemos que llevarlo a menos de 100.
Ahorita lo estamos haciendo uno por uno con las teclas de navegación, que son nuestras flechitas ¿El teclado? del teclado, pero si le damos Shift, bajamos de 10 en 10. Entonces, de ese modo podemos pues, crecer o agrandar alguna de las piezas. Ahora, lo mismo pasa con herramientas como la herramienta de rotar. Si le damos clic en la tecla de rotar o la tecla R y hacemos exactamente lo mismo, le damos clic en Enter, vamos a ver a qué ángulo queremos rotar este elemento. Aquí hay algo muy interesante porque si se dan cuenta, cuando nosotros le damos rotar, no sé si se alcanza a ver, pero nos aparece un centro. A ver si lo encontramos. Creo que aquí está literal al centro de la calavera. Ah, ok. Mira, lo que tenemos que hacer para que nos salga cualquier ventana es tener aquí seleccionar un elemento. Para seleccionar un elemento pues de nuestra composición es con la tecla V o con la herramienta de selección que está aquí arriba en la barra de herramientas. Ahora, si nosotros queremos hacerlo más grande o rotarlo o hacer como un flip que se vea como en versión espejo, cualquiera de esas funciones es posible en Illustrator. Y lo que tenemos que hacer es, cualquiera de esas herramientas generalmente nos va a dar esa opción. Vamos a rotarlo. Aquí en la barra de herramientas, le damos clic en la herramienta de rotar, que es esta que tiene como un círculo, una flecha en círculo. Y únicamente lo que tenemos que hacer, teniendo el elemento ya seleccionado, es darle clic en Enter. Y nos va a aparecer la ventanita. No sé si lo están haciendo ustedes a la par. Podríamos tal vez ahí identificar cómo llevarlo a cabo de mejor manera. Ok. Sí, solucionamos tu duda, Pilar. Si no, avísanos y lo recapitulamos. Pero bueno, con esta opción es como ya nosotros vamos a poder ir rotando y con las teclas de navegación nosotros podemos ir modificando el ángulo en el que queremos que rote. Entonces, este tipo de ventanas son muy comunes en Illustrator, se conocen como modales o pop-ups y nos van a aparecer dependiendo de las herramientas. Entonces, ahorita estamos viendo las herramientas como de una manera general y básica y en un momentito vamos a ver cómo utilizarlas de una manera más práctica, como en el día a día del diseño y para que podamos crear acciones pues un poco más avanzadas. Entonces, siguiendo con las herramientas. Bueno, ahí ya estamos viendo la herramienta de rotar y ya vimos la herramienta de escalar. Para activarlas, solamente es seleccionarla en nuestra barra de herramientas. Aquí, creo que es esta. O con su shortcut, que es apretando la tecla S. Y lo mismo, con la tecla Enter vamos a activar pues, su ventana, su pop-up o su modal y vamos a poder modificar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la tecla V. Si nosotros seleccionamos la tecla V y le damos clic en Enter, nos va a mover el elemento que queremos cambiar de posición. Y lo mismo, o sea, nosotros le podemos dar que sea 450 píxeles, que tenga que esté acomodado en la vertical a 200 píxeles. O sea, eso es para que sea más precisa el momento de trabajar con algún elemento dentro de Illustrator. Entonces, si se dan cuenta, ya modificamos aquí la posición de nuestra calavera. Vamos a regresarla a nuestra mesa de trabajo. ¿Qué otra funcionalidad podemos hacer? Cuando nosotros apretamos la tecla O, nos va a seleccionar esta que es la de reflejo. Esto nos ayuda mucho cuando estamos trabajando elementos simétricos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra calavera, darle copiar. Para copiar es con comando C o yendo al menú edición, copiamos y lo que vamos a hacer es darle clic en pegar. Si nosotros damos esa funcionalidad, nos la va a pegar creo que en el centro o donde nuestro monitor o nuestra vista esté más enfocado. Pero si nosotros damos, o sea, una vez copiando, le damos clic en Shift, comando V, nos va a pegar ese mismo elemento en el mismo
lugar de nuestra mesa de trabajo. ¿Dónde Y estaba el otro? justo aquí donde estaba el otro nos lo va a pegar. Este es muy útil cuando queremos repetir elementos en diferentes mesas de trabajo. Por ejemplo, vamos a crear otra mesa de trabajo. Vamos a eliminarlo. Y ya teníamos en nuestro portapapeles este elemento. Igual, de todas formas, le vamos a dar clic en comando copiar. Vamos a tenemos que seleccionar la mesa de trabajo y le vamos a dar clic en comando Shift V. Este mismo comando lo tenemos aquí, que es pegar en el mismo lugar. Entonces, si ustedes lo podemos hacer de las dos maneras, con el shortcut rápido del teclado, o lo podemos hacer dando 3 clics, edición, pegar en el mismo lugar y listo, ya quedó. Y o sea, también sobre esa misma línea, si nosotros tenemos abiertas más mesas de trabajo, también podemos hacer que en todas nuestras mesas de trabajo se copie el elemento en el mismo lugar. Igualmente, yéndonos a edición, pegar en todas las mesas de trabajo, o bien en el comando, que aquí también lo podemos ver, que es al comando Shift V, o sea, solamente se le agrega el Alt para que se copie en todas las mesas de trabajo, y esa también es una herramienta muy útil, por ejemplo, cuando vas a exportar las distintas variaciones de un logo, abres muchas mesas de trabajo y entonces pegas el logo en todas y después ya lo vas cambiando de colores y algunos le pones fondo para exportarlos en JPG, otros en fondo para PNG, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es muy útil el poderlo duplicar o inclusive podrías utilizar el comando D de duplicar. Aquí me gustaría preguntarles algo. Sienten que vamos como muy rápido, que estamos siendo muy técnicos, me gustaría, sí, muy básico tal vez, me gustaría preguntarles esto, o sea, ¿cómo es que sienten que va la explicación? Para que también quede muy clara para todos. Y bueno, mientras, lo pueden dejar en el chat si quieren, pero bueno, mientras tanto seguimos, que nos faltó como hablar del elemento de reflejo. Entonces, volviendo un poquito a esa herramienta, nosotros podemos crear una forma y luego con reflejo. Bueno, con reflejo lo que vamos a hacer es darle clic en la herramienta de reflejo, está bajita, está de la mariposa, le damos clic o con la tecla O y lo mismo, o sea, bueno, esta es muy simétrica, tal vez no se va a notar tanto. Por ejemplo, ya de este modo nosotros sabemos que no es del todo simétrica. Entonces, con reflejo, lo que vamos a hacer es, aquí lo está rotando, pero en realidad se ve mejor cuando tenemos la copia o le damos Enter. Si le damos Enter, nos va a aparecer en qué eje queremos reflejar este elemento, ya sea en el horizontal o ya sea en el vertical. En un inicio, nuestra punta o nuestro ángulo estaba del lado inferior derecho. Cuando nosotros hacemos el reflejo con esta herramienta, pues ahora lo podemos ver en la parte superior derecha o en la parte inferior izquierda, dependiendo del eje. Y literal solamente es darle clic en OK y ya lo vamos a tener. ¿Por qué es muy útil? Bueno, si le damos clic en copiar, lo pegamos en el mismo lugar y luego apretamos la tecla O para hacer el reflejo, vamos a ver que ya se hizo un reflejo aquí, pero está exactamente en el mismo lugar. Entonces lo que tenemos que hacer es modificarlo y listo, ya tenemos aquí un elemento pues totalmente simétrico. Por ejemplo, en el caso de la araña, que se ve perfecto que es aquí un elemento simétrico, o salvo por los acentos que tenemos aquí con las X y demás, podríamos nosotros crearla. Vamos a ver si la podemos crear. Entonces copiamos en donde sea, y en este sentido vamos a reflejar, vamos a flipear nuestra araña para que la cabecita ya no apunte hacia arriba, sino apunte hacia abajo sin necesidad de rotarla. Entonces es con la tecla O con la herramienta de reflejo, ya nos la tenemos seleccionada, le damos Enter y le vamos a dar clic en el eje horizontal. Entonces, ahora nuestra araña está viendo hacia abajo. Y ahora si queremos que
igual este mismo. Que esta pata verde ahora vea, que apunta hacia la izquierda, ahora apunta hacia la derecha. Exactamente lo mismo. O sea, le damos clic a la tecla o a la herramienta de reflejo o la tecla O, le damos clic en Enter y ahora va a ser en el eje vertical. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya se ven pues, más específico cómo es que vamos reflejando cada uno de los elementos. Si queremos descubrir qué es lo que hace cada una de las herramientas, literal es seleccionarla y darle clic a Enter. O sea, si, por ejemplo, no sé, vamos a ver la herramienta de polígono para crear formas. Si le damos clic en clic seco, por así decirlo, nos va a permitir a nosotros definir cuántos lados queremos que tenga esta forma y cuál va a ser el radio. Y listo, ¿no? Ya lo tenemos. Ahora, con esa misma herramienta ya seleccionada, podríamos modificar cualquiera, más bien, cuando le volvamos a dar clic seco a nuestra mesa de trabajo, va a estar configurada con lo anterior que hicimos. Entonces, aquí habíamos creado una forma de 12 lados, podemos crear una forma de 5, que será un pentágono, y modificar el radio. Y listo, ahí ya tenemos un pentágono más pequeño con los lados específicos de la forma. Bueno, también tenemos otras herramientas como el tema de la perspectiva, que esa sobre todo es útil cuando quieres crear como ilustraciones con perspectiva, entonces en este momento no la vamos a tocar. Y aquí tenemos esta herramienta que es la de deformación en posición libre. Esta herramienta está muy interesante porque cuando tú modificas un píxel de manera, digamos, manual, volvemos al ejemplo de la arañita, y lo vamos a desagrupar para poder modificar el elemento como tal. Entonces, en este caso, si yo quisiera modificar su patita y entonces la modifico solamente agarrando todo el elemento, como veíamos antes lo muevo, o puedo dar clic en el nodo y entonces voy a empezar a deformar el nodo y probablemente ese no era el efecto que yo quería lograr. Entonces, esta herramienta de deformación nos va a permitir poner puntos de ancla de manera que nosotros podamos mover la pata de la araña como para que se vea un poquito más cerrado el semicírculo o para que se vea que va como hacia un lado y más bien como si tuviera el efecto tentáculo y entonces podemos ir modificando de una manera, digamos, un poco más sencilla la manera en la que se va a mostrar nuestro vector, ya que esto nos permite como que agrupar los nodos y también ir poniendo espacios en donde los querramos o irlos borrando. Simplemente con la herramienta de borrado del teclado los podemos quitar o podemos agregar más dando clic en donde lo queremos agregar y nos permite irlo modificando. Igual, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer aquí con el camarón, apretamos, damos clic aquí en la herramienta de deformación libre y entonces vamos a poder empezar a modificar la manera en la que se comporta ese vector sin alterar tanto su forma y sin que nos pase lo que nos pasó antes con la selección del nodo. En este caso, si se dan cuenta, cuando nosotros ponemos el mouse sobre la herramienta, a diferencia de otras herramientas, como por ejemplo esta que nos dice que con la tecla V lo podemos activar, en este caso no tiene una activación. Entonces, si es una herramienta que utilizan muchísimo, aquí nos vamos a ir a un punto un poquito más avanzado, pero bastante útil. También podemos crear, y como un pequeño break entre la explicación de herramientas, nuestros propios comandos. Entonces, también eso es algo que les queríamos enseñar para que puedan ustedes aprender a crear su propio comando y entonces si se les hace más fácil nada más dar una tecla del teclado para poder activar cierta herramienta, lo puedan hacer, obviamente nada más en sus computadoras, porque no aplicaría para todos los Illustrator, pero puedan hacer esas modificaciones. Y respondiendo a la pregunta del chat, sí, estas herramientas van, o están activas en todos los Illustrator, obviamente algunas tal vez no se ven dependiendo de la versión que tengas, y entre más actualizada esté tu versión de Illustrator, pues más fácil que tengas todo lo que últimamente se puede utilizar en el programa. Sí, creo que a partir de la versión CC, creo que fue a partir de 2016, está esta opción. Y si no te aparece, entonces, a ver, dale clic en herramienta de transformación libre
y si le das clic hacia la flechita, o sea, como el menú que te aparece, te debería de aparecer ahí. Y bueno, mientras vamos a seguir con el tema que les decía de el poder crear tu propio comando. Aquí, así, en los 3 puntitos te aparece como todas las herramientas y aquí vas a poder seleccionar alguna que no tengas ya preestablecida en la barra de herramientas. Aquí ya nos aparecen todas desbloqueadas porque están ya sea escondidas con otra herramienta o son como parte de una subherramienta, pues, por así decirlo. Sí, pero si no te aparece y tu versión está actualizada, aquí abajito en los 3 puntitos que están después de los colores, aquí ya tiene que mostrar la herramienta y nada más la activas. Por ejemplo, está aquí en la opción de modificar. A nosotros, como dice René, ya no nos aparece porque ya está dentro de nuestra barra, pero le darías clic y se mostraría en tu barra. Entonces, bueno, ahora sí volviendo al tema de los comandos. Okay. Algo que nos gusta a nosotros mucho es utilizar comandos, sobre todo para las funciones y las ventanas. Básicamente, cualquier función que nosotros querramos o nosotros necesitemos en Illustrator, podemos hacerla con comandos. Como ya lo vieron, pues podemos seleccionar la herramienta libre, digo, la herramienta de selección con la V o la herramienta de selección libre, crear un texto. Y yo no estoy moviendo el mouse, solamente estoy apretando teclas dentro del teclado. Entonces, a nosotros nos gusta mucho porque facilita demasiado la manera en la que nosotros trabajamos en el día a día con cada una de las funcionalidades de Illustrator. Sí, por ejemplo, ahí nada más pusimos la L y clic y ya se crea, ¿no? O L y empiezas a arrastrar y creas la forma. Una de las maneras en las que nosotros fuimos adquiriendo como esa destreza, sí es la práctica, o sea, debemos de comentarles que la práctica al momento de querer trabajar con comandos es muy útil, entonces mientras más lo vayas haciendo, más vas fortaleciendo la memoria y vas recordando cada uno de los comandos que has estado trabajando. Aquí voy a eliminar las mesas de trabajo para que tampoco nos confunda un poco en cuanto a esta explicación. Voy a eliminar el ejemplo de las arañas. Muy bien. Y voy a seguir con la parte de los comandos. Entonces, no sé si alguna vez por error han tenido su Illustrator de este modo. Esto es, no tenemos ni el menú superior, ni la barra de herramientas, ni las ventanas activas. Esto nos ayuda mucho a tener como muy limpio todo nuestro Illustrator y a poder ir trabajando. Entonces, si ustedes quieren empezar a trabajar con shortcodes, lo que les recomiendo es que trabajen, lo que les recomiendo primero es, aquí en el menú de edición, hasta abajito, casi la penúltima opción, hay una opción que dice métodos abreviados de teclado. Les recomiendo que lo vean porque aquí nos va a permitir identificar cuál función corresponde a cuál tecla y en el caso de los menús, qué funcionalidad de todo Illustrator tú le puedes agregar o puedes ver cuál secuencia de comandos tienes que ejecutar para activar esa función. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la herramienta de trazo. Esa herramienta de trazo está en la ventana, en el menú ventana, y aquí tendríamos que buscar menú trazo. Bueno, si se dan cuenta, aquí ya hay varios precargados desde la interfaz para que nosotros podamos utilizar cualquiera de esos comandos y que se activen. Si nosotros somos usuarios de Mac, no nos va a permitir esta función. Para poder hacer eso, tenemos que ir a configurarlo. ¿Por qué no nos va a dejar? Porque tenemos muchas otras funcionalidades. Por ejemplo, aumentar el brillo, buscar no sé, cambiar la canción, ponerle mute, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer eso, tenemos que ir a teclado, bueno, a configuración del sistema, seleccionar teclado, y aquí va a haber una opción que nos va a decir funciones rápidas de teclado. Le damos clic en esas funciones rápidas de teclado, después en teclas de función, y vamos a tener desactivada esta funcionalidad. Lo único que tenemos que hacer es darle clic en activar, y listo, ya vamos a poder utilizar como todas las funciones F1, F2, F3, etcétera, 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 de Mac de manera natural. Regresando a este menú de métodos abreviados del teclado, también tiene una secuencia de comando que nos la permite activar de manera rápida. Alt, Shift, Comando K.
Entonces, volvemos a esta métodos abreviados de teclado. Vamos a la parte de comandos de menú y vamos a buscar, por ejemplo, trazos, que también es otra de las que nosotros ocupamos mucho. Estaba en la ventana de trazos y una vez que la ubiquemos, aquí está. Bueno, esta sí tiene. Veamos muestras, que es esta de aquí, en la que nosotros vamos a ver los colores. La ventana de muestra nos va a permitir ver cuáles son los colores. Vamos a ver si hay alguna secuencia de comandos que nos permita activarla de manera natural y de manera más rápida. Entonces, otra vez, edición, métodos abreviados de teclado. Aquí nos va a permitir modificar entre herramientas, que son las del lado izquierdo, o comandos del menú, que son todas estas que tenemos acá arriba. Vamos a buscar la ventana y vamos a buscar ahora sí la función de muestra. Y si se dan cuenta, no tenemos alguna muestra activa. Entonces, Más bien un comando para bueno, un muestras. comando, tiene razón. Un comando para las muestras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí si nosotros queremos utilizar, pues, algún comando en particular? Del lado derecho vamos a tener una casillita en aquellas funcionalidades que no tengan ya una configuración de teclas. Lo que tenemos que hacer aquí es darle clic y se va a activar. Si nosotros lo tenemos como inactivado, no nos va a aparecer ningún cuadrito. Tenemos que seleccionarla y volver a seleccionar. Por ejemplo, vamos a apretar la secuencia de teclas que nosotros querramos configurar para esta funcionalidad. En este caso, yo le voy a dar, no sé, cualquier cosa, Alt-M. Entonces, en automático nos va a aparecer aquí. Lo que tenemos que hacer, si se dieron cuenta, o si fueron observadoras, al principio teníamos valores por defecto. Vamos a darle a cancelar. Valores por defecto. Si nosotros modificamos alguna o creamos alguna de las secuencias nuevas, nos va a casar. Y le damos crear, otra vez al 9, nos cambia a medida. Eso significa que ya va a ser personalizado. Entonces, como puede ser al 9, como puede ser Alt M, como puede ser al 9, cualquier combinación de teclas que ustedes requieran para que puedan ejecutar cualquiera de las funciones, eso les va a ayudar muchísimo. Que aquí como pequeño paréntesis, obviamente no podemos, o sea, si muestras no tenía un comando y nosotros le queremos poner comando copy, eso se va a superponer al de copiar, o bueno, comando C, perdón, se va a superponer al de comando copy. Entonces, el mismo Illustrator nos va a decir que eso no es posible y entonces uno se tiene que poner un poco más creativo con el comando que quiere crear para que ahora puedan abrir la ventana de muestras de una manera más rápida y lo mismo con cualquier otro aspecto de Illustrator que no tiene un comando, pero ustedes lo quieren abrir como de una manera más rápida, como se puede hacer con otras herramientas, entonces así es como se puede crear. Entonces le damos clic en OK y nos va a preguntar más bien nos va a solicitar que agreguemos un nombre específico para esta nueva configuración y vamos a ponerle Masterclass. Entonces ya lo tenemos creado y vamos a cerrarla para que vean cómo sin tocar, sin llevar el menú, incluso la vamos a cerrar, sin seleccionarla tanto en el menú o sin seleccionarla en la barra de ventanas, si apretamos la tecla Alt-M, que fue la que nosotros configuramos, vamos a poder ejecutar esa función. Ahora, regresando al tema de los menús, básicamente todas estas funcionalidades, todo Illustrator lo puedes configurar a shortcodes. ¿Por qué? Aquí tenemos las herramientas y aquí tenemos nuestros comandos de menú y esto es lo que les comentaba. Cada una de esas va a corresponder a cada uno de los menús. Y si nosotros los desplegamos, pues vamos a ver algunos que ya están configurados. Estos son como los más básicos que hay en todos los programas. Archivo nuevo, nueva plantilla, abrir, explorar, etcétera, etcétera, Guardar. etcétera. Nosotros podríamos crear o guardar sectores seleccionados, guardar como plantilla. O sea, todo esto va a depender del uso que tú le des a la herramienta. Y lo mismo con el menú de edición. Supongamos que no queremos modificar, o sea, que ya no queremos que sea el método de abreviados, esa secuencia de teclas, Alt Comando Shift K. Lo queremos que sea Alt Comando Shift 9. Creo que no me lo va a dejar. Bueno, si queremos editar alguno de los que ya está preestablecido,
tenemos que darle clic en borrar y ya se eliminó. Entonces tenemos que apretar las teclas que querramos y ya la modificamos. Comando Shift Alt 9. Aquí lo voy a deshacer porque la verdad sí me lo voy a cancelar. Me gustaba el que tenía. Pero va a depender totalmente de cómo ustedes le den uso a la herramienta. Entonces, no sé si aquí ustedes tengan alguna duda, quieren que repitamos esa parte de cómo crear alguna de las Un comando. de los comandos, o si tienen algún comando en particular que a ustedes les gustaría, o alguna función en particular que a ustedes les gustaría como acercarse o ejecutar de manera rápida, para que incluso lo podamos ver aquí.